Bueno, entonces continuando con el ejercicio, con la solución del circuito, vamos a hacer la respectiva simulación que nos solicitan. Entonces, vemos nuestro circuito acá, recordemos que es una bobina, una resistencia y un capacitor en paralelo. Entonces vamos a sacar los elementos. Una fuente de corriente, recordar que tiene que ser una fuente de corriente variante en el tiempo porque es un circuito paralelo. Si fuese un circuito serie, sacaríamos una fuente de voltaje variante en el tiempo. Ahora lo que estamos haciendo es sacando los elementos, el inductor, estamos sacando la resistencia y estamos sacando aquí el capacitor. Listo, debemos colocarlos en paralelo con la fuente de voltaje. Aquí seguimos conectando los elementos como en realidad deberían ir o como deben ir. No olvidemos colocar la tierra, que es el punto de referencia en el que el simulador tomará las mediciones. Y comenzamos a editar los valores. La bobina es de 15 milihenrios, entonces acá editamos el parámetro 15 milihenrios. La resistencia es de 2.2 kiloohmios y el condensador de 20 microfaradios. 20 microfaradios. Listo. Por el momento podemos dejar la fuente tal como está, no hay necesidad de modificarla. Y ahora vamos a poner acá un medidor de voltaje. Lo debemos colocar en periódico y vamos a darle play a la simulación, pero tenemos que antes de hacer eso poner la opción ACS With porque vamos a ver las señales para ver el diagrama de Bode. Entonces le damos a dar ahora sí, después de que esté en ACS With, le damos play y vamos a ver las respectivas señales. Nos va a aparecer dos señales, la fase y la magnitud. La fase no la necesito, dejo solo la magnitud. Ahora lo que voy a hacer es colocar la escala vertical no logarítmica sino lineal para verla mejor. Y con el scroll del mouse voy a comenzar a aumentar aquí para ver el diagrama de Bode, la máxima cantidad de energía, en este caso voltaje que tenemos en la frecuencia de resonancia. Para ello nos vamos a ayudar ¿de qué? De los cursores. Vamos a sacar los cursores en X y vamos a poner el cursor C1 en el punto donde esté la máxima potencia, que es aproximadamente allí. Vemos que tenemos una potencia de 160, bueno en este caso un voltaje de 160,66 y la frecuencia de resonancia es 315,61 Hz. Observamos que teóricamente nos había dado la frecuencia de resonancia 290,57 Hz. Nos está dando algo cercano, nos debería dar un poco más cercano, pero como les indiqué que el ancho de banda nos dio tan pequeño, los valores van a variar un poco. Listo, ya hicimos el ancho de banda, perdón, la frecuencia de resonancia. Ahora vamos a sacar el ancho de banda. ¿Cómo sacamos el ancho de banda? Venimos acá a la simulación y el ancho de banda, recordemos que las frecuencias laterales van a estar al 70,7% de la potencia máxima. Entonces nos hallamos de la calculadora, la dejamos en computadora aquí y vamos a multiplicar el voltaje que sería 160,66 y lo multiplicamos por 0,707, que es el equivalente al 70,7%. Quiere decir que cuando tengamos un voltaje a la izquierda de 113, esa sería la frecuencia lateral izquierda, y cuando tengamos a la derecha el 113,58 sería la frecuencia lateral derecha. Entonces movemos el cursor hasta que lleguemos a los 113. Entonces acá movemos, acá tenemos 113,38, muevo el cursor 2 hasta donde me mueva, hasta donde llega el 113 aproximadamente, vamos si lo podemos cuadrar. Listo, 114, es lo más cercano que lo pude dejar. Y tenemos acá un ancho de banda de 77,79 Hz. Aquí vamos a observar que el ancho de banda nos daba 3,61 Hz. ¿Listo? Acá sí hay un error bastante grande y es debido a que el ancho de banda teórico es bastante pequeño y en la vida real con los componentes es muy difícil llegar a estos anchos de banda tan pequeños. Por eso les decía a ustedes que
era importante cuando uno está haciendo diseño electrónico asegurarse de que los anchos de banda sean los correctos. Un 50 o 100 Hz es lo más idóneo para trabajarlo. Seguimos entonces ya tenemos acá el ancho de banda, acá pueden ver que esta es la frecuencia de resonancia que me dio 316 Hz, esa era una captura anterior. Acá tengo el ancho de banda, acá me dio 78 Hz, muy similar a lo que allí ahorita que me dio 77 Hz. Y recordar que el factor de calidad de forma simulada se puede encontrar con la relación de corriente de salida sobre la corriente total del circuito cuando está alimentada con la fuente. Entonces ahora venimos acá a la simulación, aquí está la fórmula, Q es igual a corriente de salida sobre corriente total. Entonces venimos otra vez a esquemático, cambiamos acá donde está AC Switch a interactivo y aquí sí ya le debemos colocar la fuente de corriente, la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia era de 290,57 Hz. Entonces acá le colocamos 290.57 y vamos a medir ahora es corriente. Entonces sacamos los medidores de corriente, corriente de entrada que sea periódica y la corriente de salida que sería el capacitor que también sea periódica. Le vamos a dar play a la simulación y nos damos cuenta que la corriente de salida es 50,68 amperios y la corriente de entrada es 707,11 miliamperios. En este caso también aclaro que el simulador está tratando de sacar los mejores valores porque no sería lógico que si la corriente total es 707 miliamperios tendríamos una corriente de 50 amperios a la salida. O sea, no es tan lógico a pesar de que sea corriente alterna. Vamos a hacer los cálculos. La corriente de salida es 50,68 sobre la corriente de entrada que es 707,11 miliamperios, 707,11 exponente a la menos 3. Esto nos da un factor de calidad de 71,67. Observamos que nuestro factor de calidad nos daba 80,35. Este parámetro también está bastante cerca, 71,80, pues comparado con el ancho de banda que se está bastante lejos. Entonces observamos acá que también se hizo acá las mediciones, la captura de pantalla, observamos que está 50,68 sobre 707,11 miliamperios y nos da 71,67 el factor de calidad. Y nos había dado nosotros 71,68 de manera, bueno, esto es el cálculo del factor de calidad simulado. Observamos acá los errores relativos, valor teórico, frecuencia de resonancia 290,57 y simulado nos da 316. Un error relativo nos da de 8,81%. Recordemos que esto se saca valor teórico 290,57 menos el valor simulado que sería 316,17 y esto se divide sobre 290,57 y esto lo multiplicamos por 100 para que quede pues con porcentaje y esto nos da un error del 8,81%. Recuerden que esto es valor absoluto, si nos da negativo de todas formas lo colocamos positivo. El error del 8,81% en la frecuencia de resonancia, el factor de calidad, el error es del 10,79%. Pero en el ancho de banda, como les decía, si hay un error bastante grande. Teórico es 3,61, simulado es 78,22 y acá nos da un error de 2066. No sería algo lógico que nos dé un error tan alto. Yo siempre les he dicho a ustedes que el error siempre estará al 5 o al 10% si mucho. Entonces esto es un error ya que el simulador trata de hace sus algoritmos para intentar simular este circuito que fue inventado y que no tiene un ancho de banda considerable para ser simulado de una manera correcta. Entonces esta es la explicación de este circuito, de la simulación. Muchas gracias por su atención.